Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves, 30 de septiembre. La lección de hoy se titula Apostasía y castigo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Venimos en esta hora al trono de la gracia, donde nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, intercede. Venimos, Señor, reconociendo que somos pecadores, suplicando su misericordia, suplicando sabiduría para estudiar, para comprender tu voluntad. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos sin merecer nada, pero en los méritos de nuestro Señor Jesús lo pedimos todo. Amén. Apostasía y castigo. El propósito de Dios, cuando sacó a ese pueblo de la servidumbre allá en Egipto, era llevarlos lo más pronto a la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que sería su herencia, su tierra. Ese era el propósito de Dios. Pero antes de llevarlos allá le dijo a Moisés: tráelos al Sinaí, porque ese era el lugar donde Dios se manifestaría a este pueblo, dándoles su santa ley, dándoles decretos, leyes, para que pudiesen vivir como pueblo santo al lugar donde Él los llevaría. Ellos dijeron, cuando Moisés bajó trayendo noticias de Dios, como dice Éxodo 19, versículo 8, todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Allí vemos la promesa que hace el pueblo de hacer todo lo que Jehová Dios les ha dicho. También lo encontramos ahí en en Éxodo 24, en el verso 3, cuando nos dice: Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos
todas las palabras que Jehová ha dicho. Y en el verso 7 vuelve y dice: después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Aunque el pueblo era sincero, ¿por qué fue que no cumplieron? Porque ellos dependían de sí mismos para tratar de obedecer. Pero en nosotros no hay poder. El ser humano no tiene el poder para poder obedecer. Necesitamos buscar esa fuerza en Dios. Separado de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que le pasó a este pueblo. Por eso dice allí, aunque indudablemente el pueblo era sincero, cada vez que pronunciaba esas palabras, la historia bíblica muestra que por desgracia su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Aunque eran el pueblo elegido, aunque habían concertado libremente el pacto con el Señor, no cumplieron con su parte del pacto, que en realidad se reducía a una sola cosa. ¿Cuál era el componente esencial para Israel en relación con el pacto? Veámoslo. Ahí lo dice en Éxodo 19, versículos 4 y 5. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál era el componente esencial para Israel en relación con el pacto? Obediencia. Obedecer a lo que Dios estaba pidiendo. Ellos dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos, obedeceremos. Pero no obedecieron. Su corazón estaba inclinado a las cosas terrenales. Y eso fue lo que le impidió a obedecer. ¿No nos pasa eso a nosotros? Que las cosas del mundo que se han enraizado en nosotros hacen que ello impide que hagamos la voluntad de Dios, que obedezcamos a Dios. Eso ha llegado hasta nosotros, porque el pecado, el tentador, es el mismo. El Señor está allí llamándonos, no nos forza. El anhelo de Dios es que nosotros vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él nos llama que vayamos a Él. De Él recibiremos limpieza, perdón, fortaleza para poder vencer lo que ahora nos vence, el pecado. Así es de que el llamado, como dice ahí la lección, el llamado a obedecer a Dios,
a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora. Era la base para vivir en obediencia, para vivir en la tierra que fluye leche y miel. Hoy en día, al que guarda los mandamientos le dicen que es un legalista. Yo creo que alguna vez se lo han dicho a usted por ser adventista. Pero la ley de Dios es la base del pacto de Dios, ya sea el antiguo o el nuevo pacto. Está basado en su santa ley. Y en la parte nuestra es a obedecerla. Sigue diciendo, de hecho desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, ¿qué pasó con el pueblo? Cayeron en una apostasía total. ¿Qué pasó? El pueblo esperando a su líder Moisés, que había subido para recibir la ley de Dios y todo lo que Dios establecía en el pacto para este pueblo, y al ver que no bajaba, se desesperaron, apartaron su vista de Dios, y la multitud mixta, aquellos que no confiaban en Dios, que salieron con el pueblo porque querían libertad nada más. Ellos fueron los instrumentos del enemigo para poner duda en el corazón del pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios también estaba débil, fue fácil presa. ¿Y qué dice en Éxodo 32? ¿Qué pasó allí? Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ya sabemos que Aarón pidió los arcillos que ellos tenían, las cuales se habían colocado, que ellos como siervos, ellos no tenían nada de eso allá en Egipto. Todo eso lo tenían los egipcios. Ahora ellos se sentían libres de utilizar joyas, aretes, todo lo que era de oro lo tenían, y entonces se quitaron todo eso para hacer un ídolo. Aquí hay otras lecciones, pero no las tocaremos. Pero vemos aquí que los hijos de Dios no debemos utilizar joyas, porque eso desvía nuestra mente, nuestra fidelidad del verdadero Dios. Y hermanos adventistas, hermanos de Mid City, hoy en día el pueblo de Dios está cayendo en eso de colocarse joyas. ¿Qué tiene de malo? Así dice la gente, ¿qué tiene de malo? Que use anillos, que use esta pulsera, que use este arete, y son chiquitos. Hermanos, usted ama a Dios, quítese todo eso, porque de lo contrario usted apostatará de la fe. Así
hermano de Mid-City que me escucha. Cuando veo eso en la iglesia, me da tristeza. Los padres alimentan en los hijos ese espíritu de complacencia en las cosas de este mundo. Y como padres vamos a dar cuentas. Y los hijos también. Entró una apostasía allá en el Sinaí. Como dice ahí 32, ¿verdad? Éxodo 32. Desgraciadamente, dice ahí la lección, desgraciadamente la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción, y por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, vagaron por el desierto durante 40 años. El anhelo de Dios de llevarlos a la tierra prometida no se pudo lograr, porque el pueblo no quiso. El pueblo se rebeló contra su libertador, Dios. Empezó a murmurar, empezó a hacer cosas que no eran agradables a Dios. ¿Y cuál fue el castigo que recibió esta nación por negarse a confiar en lo que el Señor le había dicho que hiciera? Como dice en Números, en el libro de Números, vamos al libro de Números, capítulo 14, del 28 en adelante, nos dice: diles, está hablando Dios, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué es lo que había dicho este pueblo? Mejor hubiésemos muerto aquí en el desierto y no estar viviendo esta vida de hambre. No tenemos agua. Allá nos alimentábamos con carne. ¿Cuáles carnes? Miraban que los egipcios comían bien. Pero ellos, en su dureza de corazón, murmuraban contra Dios. Y sigue diciendo: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días que empleasteis para reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y así conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, y haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y allí morirán. Dios se molestó.
porque en su infinito amor, el anhelo de Él era llevarlos a la tierra que Él les prometió. Pero en su murmuración, este pueblo endureció su corazón. Y como esos burros que cuando se sientan no quieren caminar, aunque le den palos, así el pueblo de Dios. Y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. A nosotros esto ha quedado escrito para que no caigamos en el mismo error, para que seamos obedientes a la voz de Dios, porque de lo contrario quedaremos en el camino, no entraremos a la Canaán celestial. Debemos, hermanos, de examinarnos a nosotros mismos si estamos en Cristo o andamos en las cosas de este mundo, porque todo lo que sembremos, eso cosecharemos. A tiempo nos está hablando el Señor para que nos volvamos a Él. Él nos dice: volveos a mí, yo redimí, mío eres tú. Vuélvete a mí. Deja las cosas del mundo. Eso te llevará a la perdición. Eso no te dejará entrar en la Canaán celestial. Por eso dice: entonces, como ahora, como ocurrió, y lo que nos dice está pasando también ahora, como ahora muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, sino de no confiar en lo que Dios nos dice. Puede ser que yo esté en la iglesia, pero no creo en lo que Dios me dice en su palabra. Vivo en desobediencia. No es necesaria una rebeldía abierta, que me salgo de la iglesia, que vivo en las cosas del mundo. No, también yo puedo estar dentro de la iglesia, pero puedo estar perdido por no entregarle toda mi vida a Jesús. Y dice ahí: lo que hizo que este pecado fuese aún más atroz para Israel es el hecho de que, como Dios mismo dijo, todos estos hombres vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Cuántas cosas, cuántas maravillas el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hermanos. Hemos visto las maravillas, el poder de Dios, y seguimos todavía de necios, de rebeldes. Nos puede pasar lo que le pasó a este pueblo, hermano, pero Dios nos está alertando para que salgamos de eso y busquemos a Dios, le amemos y vivamos en unidad los unos con los otros. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Aarón falleció en el monte Hor, porque el Señor había dicho que no entraría en la tierra prometida, porque como Moisés había pecado cuando salió agua de la roca en Meriba, Moisés y los hijos de Aarón lo sepultaron en el monte para que la gente no cediera a la tentación de llevar a cabo una
gran ceremonia en torno de su cuerpo y cayera así en el pecado de la idolatría. Moisés pronto iba a morir. Se le ordenó entonces reunir a los hijos de Israel antes de su muerte para informarles acerca de todas las peregrinaciones de la hueste hebrea desde su partida de Egipto y todas las grandes transgresiones de sus padres que les habían acarreado los juicios de Dios y habían obligado al Señor a decirles que no entrarían en la tierra prometida. Sus padres habían muerto en el desierto de acuerdo con la palabra del Señor. Sus hijos habían crecido y en ellos había de cumplirse la promesa de posesión de la tierra de Canaán. Muchos de ellos eran pequeños cuando se dio la ley y no recordaban en absoluto la grandiosidad de ese evento. Otros nacieron en el desierto y frente a la posibilidad de que no comprendieran la necesidad de obedecer los 10 mandamientos y todas las leyes y reglamentos dados a Moisés, Dios los instruyó para que recapitulara los 10 mandamientos y todas las circunstancias relacionadas con la promulgación de la ley. Eso está en la Historia de la Redención, página 173. No podemos sobreestimar el valor de la fe sencilla y de la obediencia que no cuestiona. El carácter se perfecciona cuando se camina por la senda de la obediencia con fe sencilla. A Adán se le exigió una obediencia estricta a los mandamientos de Dios, y a los que desean la salvación actualmente no se les puede presentar una norma inferior. El Señor dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo está confabulado contra la verdad, porque no desea obedecer la verdad. ¿Habría yo, quien percibo la verdad, de cerrar mis ojos y mi corazón a su poder salvador, porque el mundo elige la oscuridad en lugar de la luz? Eso está en Exaltada Jesús, página 133. Dios desea que su pueblo se prepare para la crisis venidera. Esté preparado o no, tendrá que afrontarla. Y solamente aquellos que vivan en conformidad con la norma divina permanecerán firmes en el tiempo de la prueba. Cuando los gobernantes seculares se unan con los ministros de la religión para legislar en asuntos de conciencia, entonces se verá quiénes realmente temen y sirven a Dios. Cuando las tinieblas sean más profundas, la luz de un carácter semejante al de Dios brillará con el máximo fulgor. Cuando fallen todas las demás confianzas, entonces se verá quienes confían firmemente en Jehová. Y mientras los enemigos de la verdad estén por doquiera vigilando a los siervos de Dios para mal, Dios velará por ellos para bien. Será para ellos como la sombra de un gran peñasco en tierra desierta. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 344. Hermano, hermana, como dice al final de la lección, piensa en lo dicho anteriormente, que muchas veces la desobediencia proviene de la falta de confianza en la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué es así? ¿Y cómo podemos verdaderamente aprender a confiar más en Dios? Es una pregunta. ¿Por qué es así que dudamos? Porque nuestra mente no está totalmente entregada a Dios. Vivimos a medias y un medio cristiano está totalmente perdido. Estamos tibios. Y por eso el Señor dice: te vomitaré de mi boca.
Ojalá fueses del mundo, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, ojalá fueses totalmente mío. Pero por cuanto ni eres una cosa ni otra, te vomitaré. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Así que, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, permitiendo que Él reine en nosotros, recibiremos la fortaleza para vencer lo que hasta ahora nos vence. Permitamos que el Espíritu Santo reine en nuestra vida y seremos más que vencedores. Que el Señor les bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.